Vamos a realizar el día de hoy un ejercicio de trabajo en el cual nos dice una caja se debe mover 3 metros para quedar completamente pegada a la pared como se muestra en la figura. Si el obrero aplica una fuerza de 60 newtons y coloca sus brazos formando un ángulo de 60 grados sobre la horizontal, determina en joules el trabajo realizado por el obrero. Muy bien, recordemos la definición de trabajo. Trabajo se define como la fuerza por la distancia, pero hay algo muy importante con esta fuerza. Las fuerzas que realizan trabajo son las fuerzas paralelas al movimiento. Esas realizan trabajo. Solo las fuerzas paralelas al movimiento realizan trabajo. Como nosotros podemos observar en el gráfico, tenemos una fuerza que está formando un ángulo. Y esa fuerza tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. ¿Cuál de las dos fuerzas realizará trabajo? Yo lo que quiero moverle esta caja es hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza debe ser paralela a ese movimiento. Es decir, que la fuerza que en este caso va a realizar trabajo es la componente horizontal de esa fuerza de 60 newtons. ¿Y cómo saco eso? Muy bien, recordando un poco, nosotros sabemos que la fuerza que tenemos aquí se convierte en la hipotenusa de un triángulo que yo debo formar. Tengo que formar un triángulo rectángulo porque son componentes rectangulares. Este tiene un valor de 60 newtons. Nosotros formando aquí el triángulo rectángulo tendríamos lo siguiente. Al tener aquí el triángulo rectángulo, formando el triángulo rectángulo, yo tengo dos componentes rectangulares que sería la componente en X y la componente en Y. Este ángulo que yo tengo aquí es de 60 grados. Si yo comparo, este es un triángulo notable. Si este es 60, este ángulo debe valer 30 grados. Al compararlo con mi triángulo fundamental, el triángulo fundamental o el triángulo notable es el siguiente. Si yo tengo un ángulo de 30 y un ángulo de 60, y lo que se opone a 30 tenía el valor de A, lo que se opone a 60 tenía un valor de A raíz de 3 y la hipotenusa tenía un valor de 2A, ¿de acuerdo? En este caso mi dato es el valor de 2A. Para mí 2A vale 60, por lo tanto A debe valer 30 y ese valor de 30 lo ubico en este lugar. Y este de acá valdría 30 por raíz de 3. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la fuerza que realizaba trabajo? Es la fuerza horizontal, es decir, la fuerza de 30. Por lo tanto, el trabajo realizado sería 30 newtons, que de esa fuerza, la fuerza horizontal no son los 60, sino solamente 30, porque es la componente horizontal de esa fuerza, por la distancia que yo quiero moverle, que sería 3 metros. 30 por 3 me da 90. 90 joules, porque la multiplicación de newtons por metro me da joules. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Eso es nada más, no necesitamos hacer nada de cálculo, solamente recordar los triángulos notables y también que las fuerzas que realizan trabajo son las paralelas al movimiento. Descartamos las verticales, esas no.